El tema de las misiones médicas y las misiones en general de Cuba, claro, tiene dos épocas. La época soviética, en donde eran los soviéticos los que ponían el dinero de las misiones y los cubanos iban a hacer solidaridad. Pero en realidad lo que estaban haciendo era relaciones diplomáticas, relaciones de conveniencia, alteración de estadísticas médicas de los países donde iban, etc. Wow. Un montón de cosas, ¿no? Y eso lo subvencionaba la Unión Soviética. Cuando eso se acaba, Cuba toma la decisión de continuar, pero necesita a alguien que pague. Y entonces en ese momento todavía no tenía el mecanismo comercial totalmente engrasado. Y ahí es donde aparece Chávez. Y Chávez empieza a subvencionar las misiones médicas salvajemente. A partir de ahí engrasan toda la maquinaria, empiezan a cobrar a más y más países y empiezan a hacer lo que han llamado la tripartita, que es que Noruega paga, Haití recibe, Cuba suministra, ¿no? Y entonces Cuba dice que son misiones solidarias, porque Haití no paga. Pero lo que nadie sabe es que Noruega paga $3.500 por médico, pero los médicos cubanos cobran 250. Bueno, ahí va mi pregunta, porque digo, a ver, si lo escuchamos en el paquete parece como qué cosa maravillosa, qué cosa humanitaria, qué cosa estupenda, pero digo, parece que es una cosa bastante menos luminosa que esto que pareciera en un primer momento. ¿Dónde está el horror aquí? Lo más interesante de todo esto lo descubrimos cuando empezamos a investigarlo en profundidad. Empezamos a investigar, nosotros hacemos investigaciones 360 grados, utilizamos mucho la investigación de la legislación. Siempre hay una legislación, siempre hay algo que puede ser, que sostiene las operaciones de los estados, ¿no? Y la buscamos. Y no era fácil encontrar la legislación, porque no es legislación que se publique, etcétera, etcétera. No ha sido fácil encontrar la legislación, pero encontramos todas las piezas que sostienen el rompecabezas, ¿no? Eso fue una pieza. La otra pieza fue, si hay países pagando y está Cuba suministrando servicios. Servicios, perdona, pero para explicitar, ¿servicios de qué tipo son de los que estamos hablando? Bueno, médicos, marinos, arquitectos, ingenieros, profesores, artistas, deportistas, todo tipo. Todos los profesionales cubanos que salen al exterior, sean de la rama que sean, y salen por cuenta de empresas estatales cubanas o salen con el beneplácito del Estado cubano para trabajar en el exterior, con permiso, como sea, salen con un convenio de una empresa de selección cubana con o bien un Estado extranjero o bien una empresa multinacional extranjera. La empresa multinacional extranjera o el Estado extranjero le paga a Cuba el 80, 85, 90 o 95% del salario que supuestamente paga por los servicios de ese médico, ingeniero o lo que sea. Y el médico, ingeniero, etcétera, recibe del 5 al 15, al 20% del supuesto salario. Entonces te encuentras situaciones kafkianas, donde Cuba, por ejemplo, en Qatar, está cobrando $11.000 por cada médico, pero los médicos están cobrando 750. 750 en Qatar es por debajo del nivel de la pobreza. Sí. ¿Y qué porcentaje es 750 frente a $11.000, ¿no? Menos del 10%, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el montante de tener a esos profesionales en misiones? Porque hay 7.000 marinos, 35.000 médicos, empiezas a sumar profesiones que son de 50.000 a 100.000. ¿Cuál es el montante total de facturación de Cuba en las misiones? Cuba está facturando $8.500 millones por esas misiones, frente a, te voy a poner un ejemplo para que puedas valorar dentro de la balanza comercial de Cuba, el turismo, que son 2.900 millones. Es decir, 3 veces más por las misiones. La venta de servicios en esclavitud están suponiendo al gobierno cubano 3 veces más que el turismo, que se suponía que era el mayor ingreso del Estado. Falso. Y luego está, entre medias, tampoco se conoce mucho, que las remesas de los familiares a los familiares que están dentro son en torno, dependiendo del año, desde 2.000 y pico hasta 4.000 y pico millones miles de millones de dólares, ¿no? Ese dinero no lo recibe la familia, o sea, lo recibe el Estado y el Estado supuestamente se lo da a la familia. ¿La remesa de los familiares? Sí. Pues mira, para enviar dinero hoy en día a Cuba
tienes que gastarte $140 para enviar 100. Claro. O sea que $40, 40 de 140 es el porcentaje que se lleva el régimen cubano. Claro. En Europa está considerado el 20% de tasa de interés por encima del 20%, 25% anual, está considerado usura. Sí. Imagínate lo que es el 30 y pico % no anual, sino taca, Claro. de una. Claro. No es usura, es robo. Sí. Y están robando a los más necesitados, que son los que reciben las remesas para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, Volviendo a lo que... de la catadura moral del gobierno cubano hay muchos aspectos que hablar, ¿no? Sí. Perdona, me quedé pensando también esto que hablabas de las llamadas misiones al exterior y la pregunta que hacía Ricardo, bueno, ¿y cómo se efectiviza? O sea, ¿cuánto dinero ven estos profesionales? ¿Cómo funciona? ¿Saben cómo funciona el circuito de estos cobros? Mira. ¿Hay forma de auditoría? ¿Y cómo se enteran ustedes? O sea, ¿cómo llegan a esta información? Mira, todo esto cobra un interés especial por la misión de Brasil. La misión de Brasil fue muy especial, porque Brasil es un país con una serie de mecanismos democráticos que los están protegiendo, gracias a Dios, tanto de los populismos de derechas como de izquierdas, ¿no? Y cuando surge la misión de Brasil, no hay otra que vayan con el contrato de trabajo. Sin embargo, en el resto de misiones no había contrato de trabajo. No lo ven los contratos. O sea, ellos van a trabajar a muchos países, les hacen firmar un contrato o no les hacen firmar y están trabajando sin tener copia de contrato o sin tener siquiera contrato, ¿sabes? Y esto es una realidad. Pero en Brasil tenían que tener contrato. Eso ya dejó un rastro. Lo siguiente es que había un cierto grado de necesidad de transparencia porque estaba la OPS, era tripartita entre la OPS, Cuba y Brasil. Entonces también eso dejó rastro. Tampoco se podían dar las situaciones de esclavitud tan salvajes que se dan en Venezuela. Entonces, lo que pasó fue que en Brasil ocurrió una cosa especialmente interesante. En Brasil, para blanquear el proyecto, para darle dinero al régimen cubano, tuvieron que hacerlo para cualquier nacionalidad. Y entonces entraron uruguayos, argentinos, médicos argentinos, uruguayos. Entonces los cubanos veían como los argentinos y los uruguayos cobraban $4.276 al mes, ¿vale? Los cobraban enteros, entonces claro, eran reyes del mambo en Brasilia y tal, salían, no sé qué, se compraban tal cosa, y le decían a los cubanos, oye, pero sal. Y el cubano decía, yo no tengo dinero para salir, ¿no? Pero con lo que nos pagan, ¿cómo que pero si nos pagan $4.270? Dice, no, a mí me pagan 400. Entonces, los cubanos eran los únicos de todos los nacionales de diferentes países en la misma misión, en Maíz Médicos, en el mismo programa de trabajo, que cobraban menos del 10%, un 9,35% de lo que Brasil pagaba. El 5% se lo llevaba la OPS, de cada salario, de cada mes, de cada cubano, el 5% se lo llevaba la OPS. Y el 85%, 86%, se lo llevaba el gobierno de Cuba. Y entonces los cubanos se dieron cuenta de eso por los compañeros de otras nacionalidades que tenían bolsillo, que tenían plata en el bolsillo y que podían salir, podían comprarse cosas y ellos no. Y entonces averiguaron, oye, pero tú estás también, a ver el contrato tuyo, sí, Maíz Médicos es lo mismo, y tú ¿por qué cobras 4.276 y yo cobro 400? No sé, tu gobierno y tal. Y entonces salió una doctora muy valiente, Ramona Matos, que empezó a reclamar este tema. Y hubo una serie de parlamentarios en Brasil que le ayudaron. Y a partir de ahí empezaron a salir los contratos, a ponerse en duda, que sí. Y entonces todo eso despertó también nuestra investigación. O sea, si no hubiese ocurrido eso, yo creo que quizá nosotros no hubiésemos entrado en esa investigación. A partir de ahí es cuando ya entramos en la legislación, empezamos a hacer contacto con médicos. Yo ya tengo 1.111 testimonios de médicos cubanos. Entonces yo ya mando un WhatsApp a mis amigos médicos cubanos con los que constantemente estoy, una de mis vocaciones es que yo hablo más con las víctimas que con los diplomáticos, los políticos y los fondos y los donantes, ¿no? Porque mi orientación es la víctima. Si yo me dedico a la víctima y le presto atención a la víctima, voy bien, todo va bien. Si yo empiezo a prestar atención al político, a los donantes o tal, empiezo a perder de vista a la víctima y todo se desmorona, porque mi trabajo se basa en la víctima, ¿no?
Y tengo cientos de compañeros médicos que yo les escribo y tal, y enseguida me responden, ya saben, llevan trabajando mucho tiempo conmigo, llevan mucha confianza ganada conmigo. Y hoy en día, en cuanto yo quiero una información, la obtengo. Al principio me costaba Dios y ayuda, pero cuando hace un año cambiaron la legislación y la hicieron secreto de Estado y no la publicaron en el Boletín de la República, en la Gaceta de la República de Cuba, yo descubrí que había esa legislación, pero no estaba publicada. Entonces dije, esto está rarísimo, esto lo han hecho para desarticular nuestra denuncia que pusimos en Naciones Unidas con la legislación anterior, es decir, que esa legislación no aplica. Más, claro. Exactamente. Y efectivamente derogaba la legislación antigua. Entonces llamé, escribí a mis, las víctimas, pero digamos mis colegas médicos, porque hablo mucho con ellos, ya tengo mucha amistad. Señores, consíganme el nuevo reglamento disciplinario que lo acaba de cambiar Cuba, no sé qué. Al cabo de 5 horas tenía 7 copias de la legislación porque alguno lo había conseguido, otro lo había cogido de tal, otro lo había fotografiado de tal, y tenía las 5 o 7 copias. Ya ahora es muy difícil ocultar mi información. Al principio sí, al principio me costó Dios y ayuda. Fue encerrado durante meses trabajando y muy difícil encontrar, hasta incluso la legislación básica fue muy difícil encontrarla. Pero ya hoy en día estoy inmerso en las misiones, es como si estuviera de misión yo también. Claro. No, yo imagino que además en los primeros tiempos esos propios médicos y todos los profesionales se habrán entusiasmado muchísimo de ir con misión, ¿no? Porque digamos que le ofrezcan $400 por mes en términos de los sueldos cubanos, habrán pensado que era un gran, digamos, claro, una gran misión, hasta que llegaron al país y se dieron cuenta que como los estaban esquilmando, ¿no? Claro, es que $400 en Brasil no es nada. No es nada, pero en Cuba es mucho. Y claro, en Cuba, efectivamente en Cuba es una barbaridad. Entonces, claro, ellos, si salen de misión con una idea completamente equivocada de la economía a la que se enfrentan, realmente no pueden hacer cálculos porque no tienen esa información. Van de una... Ahora, si quieres, te enseño el resultado de lo que ellos testimonian, ¿no? Porque los 1111 testimonios, yo les he... Nuestra metódica para obtener testimonios es la siguiente. Como a las víctimas es muy difícil, primero que quiero volumen de víctimas. ¿Por qué? Porque estoy definiendo un patrón represivo y no me gusta hacer lo que hacen algunas organizaciones que dicen a fulanito de tal le hicieron tal y al otro dan 3 ejemplos y ya está. No, quiero decir, yo quiero demostrar que he dado con un patrón y que el patrón afecta a no sé qué porcentaje y tal. Yo he trabajado en multinacionales, o sea, yo he fundado multinacionales, he fundado empresas y sé que los accionistas, eso de que a fulanito y a fulanito no les vale. A ver, ¿qué porcentaje de clientes está consumiendo este producto? Claro. ¿Qué porcentaje de clientes pulsa aquí? No me cuentes, no me cuentes que a fulanito. Entonces, la metódica de empresa te obliga a otro tipo de aproximación. Entonces, lo que yo hago es que, como no les puedo hacer una declaración abierta, porque una víctima y más de un sistema represivo, tú le preguntas qué está sufriendo, primero no te sabe describir lo que está sufriendo porque desconoce cuál es el marco legal natural que debería aplicar y por lo tanto no sabe fijarse en los ejes que son los más importantes. Segundo, se puede ir por las anécdotas y no por lo troncal. Tercero, puede perder los detalles fundamentales simplemente por la misma, las emociones a la hora de contar y tal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Focus groups. Hago focus group con víctimas y trato de sacar cuáles son los patrones que veo que son comunes. Entonces ya sé qué preguntas hacerles cerradas. Por ejemplo, si muchos me dicen que al llegar al aeropuerto el jefe de la misión cubana les retiene el pasaporte, y me lo dice uno y me lo dice otro, en los focus group y otro, digo, esta es una pregunta que hay que hacer. Al llegar al aeropuerto me retuvieron el pasaporte, un funcionario cubano me retuvo el pasaporte. ¿Sí? No. Ya tengo una pregunta cerrada, que me va a dar una estadística. Lo mismo de, fui vigilado por funcionarios cubanos. Tuve que realizar un curso de preparación ideológica política comunista para poder salir de misión. ¿Fui voluntario o no fui voluntario? Entonces empiezo a hacer preguntas cerradas. Y hice un formulario de declaración donde hay preguntas abiertas, pero la mayoría, 140 preguntas, son cerradas. Claro.
Entonces salen todas las estadísticas, ya lo veréis. Entonces es una forma de trabajar muy bonita porque da resultados, porque el focus group te asegura que vas a hacer las preguntas adecuadas y luego los resultados son estadísticos válidos, son muy potentes. Tanto para los diplomáticos, da mucho a los diplomáticos, a los funcionarios de Naciones Unidas, a las organizaciones de derechos humanos, a todos les da mucha confianza armarse sobre este tipo de denuncia en donde expones la legislación, expones los contratos, los convenios, tal, todos los marcos, el papel que sostiene todas esas relaciones. Después los testimonios y masivamente, no 4, sino realmente has buscado una muestra grande. Encima tabulas todos los resultados, ¿no? Es un 360 grados que funciona muy bien y lo hicimos así con Naciones Unidas y las misiones médicas y al cabo de 6 meses teníamos una carta acusatoria de Naciones Unidas que además llamó a nuestras víctimas, las investigó, las interrogó, las estudió los casos y nos validó que efectivamente se estaba produciendo esclavitud, etcétera, etcétera, y que le iban a escribir a Cuba con esa acusación, ¿no? Incluso lo dicen ellos mismos, hemos recibido la denuncia de tal, incluyendo fuentes propias, porque es que Naciones Unidas también hizo su propia investigación paralela, ¿no? Y eso fue el principio del fin de las misiones, entre comillas, pero claro, con una declaración de Naciones Unidas no se consiguen echar para atrás 50 y pico años de esclavitud y relaciones internacionales muy profundas, ¿no? Siendo ustedes dos expertos en Cuba, quizás es un buen momento para contarle a quien nos está viendo, y por ahí es la primera vez que escucha de este tipo de cosas tan tremendas como las misiones en el exterior y tal, y se pregunta, bueno, pero ¿por qué esta gente tolera esto? O sea, ¿por qué una médica, un enfermero, un profesional? Así que quizás si nos dieras un contexto así súper resumido, sería muy útil. Pues mira, te cuento que las misiones tienen un antes, un durante y un después, ¿no? Antes de la misión, cuando tú eres médico, lo primero que te pasa es que te afecta una ley que es el Decreto 306. Y el Decreto 306, el título, lo tengo aquí, creo que lo tengo por aquí, os voy a leer el título textual del Decreto 306. Sobre los cuadros, trabajadores y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Es decir, si tú eres un médico, un titulado medio, un mando medio, cualquier profesional cualificado en Cuba, ya para empezar requieres de autorización para viajar al exterior, ya sea por turismo o por cualquier cosa. Entonces a los médicos no les dejan viajar por defecto, ¿vale? Wow. No les dejan viajar. Entonces, si tú quieres emigrar como médico, no te van a dejar. O sea, tú quieres coger y llevarte a tu marido y a tus hijos, y dicen, no. ¿Usted quiere ir de turismo? Sí, yo voy de turismo. Claro, te haces yo voy de turismo y tal. Y dice, pues solamente le damos autorización para que viaje usted, los niños se tienen que quedar. Entonces, viven esa situación de permanente represión en la movilidad, porque la ley de migración está hecha de forma abiertamente restrictiva. O sea, permite la restricción sin ningún problema. Hay una ambigüedad en la restricción que ya sea por motivos de fuerzas cualificadas para el sostenimiento del país y tal, que son todas, que son inadmisibles o no. La frase inadmisible también existe en la ley de inmigración para dejar entrar o no dejar entrar a un propio cubano. Razones de seguridad del Estado, o sea, tienen un montón de epígrafes por los cuales te pueden prohibir salir o prohibir entrar. La ley de inmigración cubana es arbitraria, además no poder. Como decíamos, una ley en blanco. Bueno, tiene como dos tipos penales abiertos en blanco. Es una ley en blanco. Sí, es que ahí con eso también, además los cubanos adentro de Cuba están permanentemente sometidos a la arbitrariedad del Estado por la propia legislación, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal cubano, que ya no existe en el mundo, tiene medidas de seguridad predelictuales. Esto es... Artículo 72 al 84, exacto. Correcto. A ti te pueden detener simplemente no porque has cometido un delito, sino porque
tenés una conducta antisocial, que no es un delito, pero que el Estado te aplica una medida de seguridad. Por lo tanto, te detienen cuando quieren, te dejan detenido el tiempo que quieren, te largan cuando quieren. Yo veía en esto de los juicios del año del 2003, impresionante, porque detenían a una persona, se la llevaban a 200, 300 kilómetros para sacarla de la familia y empezaba el juicio. Y el juicio empezaba el primer día donde traían 10 cajas con todos los informes de la seguridad del Estado sobre esa persona, de todo lo que había hecho los últimos 10 años. Y le decía, bueno, tiene 2 horas para hacer su descargo. Y esa persona había estado vigilada por el Estado durante 10 años con detalle de a dónde había ido, con quién había estado, qué había hecho. Investigación prospectiva completamente ilegal. Con respecto a la predelictiva, es muy interesante porque nosotros en otra investigación descubrimos que hay 11.000 presos por predelictiva. La pena es de 1 a 4 años y se basa en el artículo 72 al 84 que dice textualmente que se observa, así textual, le aplican una medida de seguridad de 1 a 4 años de prisión porque se observa una conducta en manifiesta contradicción con la moral socialista. Ya está. Con eso sirve para meterte a un jovencito 4 años en prisión. ¿Cuántos hay? 11.000 condenados por predelictiva. El Comité contra la Tortura acaba de recriminar ese tema a Cuba. Le ha dicho, hay 11.000 condenados, Prisoners Defenders demostró que había 11.000 y tal. La respuesta de Cuba ha sido, bueno, de la predelictiva lo que tenemos que decir es que el nuevo Código Penal que está en proyecto no la contempla y tal y no sé qué. Gracias por la aceptación tácita. Claro. Porque aquí estamos examinando desde 2012 hasta 2022 de la tortura. Sí. Y usted está diciéndonos que por lo menos hasta la fecha actual ustedes están incumpliendo completamente la legislación internacional en materia de aseguramiento penal, ¿no? Pues... sí, bueno, la pena de muerte sumaria, ¿no? En el caso del transbordador también en el mismo año. Fue horrible, sí. 10 días condena a muerte, al día 11 lo fusilaron. Digamos, en juicios sumarios sin defensa. Unos jovencitos que no habían hecho daño a nadie. Lo único que hicieron fue secuestrar un bote para escaparse por mar, ¿no? Y ahí los cogieron, pero no hirieron a nadie. Bueno, la sentencia lo que dice para justificar la pena es que en el transbordador viajaban 2 turistas francesas y dejaron muy mal parado al país. Ah, qué bonito, qué bonito. Y por eso matan a 3 seres humanos. Sí. Eso fue vergonzoso, porque además Silvio Rodríguez y los artistas en aquella época firmaron la sentencia de muerte porque Fidel se aseguró de que todos los estratos sociales firmasen aquella sentencia de muerte para que todos estuvieran hasta aquí de porquería y de crimen de lesa humanidad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que fue aquello? Fue tremendo. Pero bueno, las misiones, me decías, ¿cómo empieza, no? Bueno, pues empieza por un sistema represivo, es decir, el profesional cubano se siente atrapado, ¿no? Se siente atrapado con unos salarios míseros con los que no puede sobrevivir, ¿no? Y entonces, el profesional cubano tiene 2 salidas. Una es salir al extranjero y hacer carrera en el exterior, emigrar, que no puede, como hemos visto, la ley se lo prohíbe. La otra es enrolarse en eso que llaman las misiones, ¿no? Y entonces al enrolarse en las misiones hay 2 salidas. Una es ahorro dinerito y oye, ganaré muy poco, pero con poquito que yo consiga ahorrar, si yo envío $50 al mes a mi familia, eso es tela marinera, ¿no? Entonces tratan de hacer fortuna en ese sentido, de decir, bueno, vamos a probar a ver si saco a mi familia adelante de esa manera, ¿no? Eso es una de las cuestiones. La otra es salir para escaparse, ¿no? Pero la opción de que otros médicos dicen, bueno, yo quiero dejar de ser médico en Cuba, porque si ustedes no me permiten salir al extranjero, no me permiten emigrar, mire, yo quiero dejar de ser médico en Cuba y quiero emigrar. Entonces la ley dice que tienes que esperar 5 años a que te den autorización. 5 años. Y dicen, para sustituir al profesional que deja vacante, la vacante que deja, se calcula que un máximo de 5 años, y siempre se cumplen los 5 años. Pero claro, cuando hay una vacante en Cabo Verde de un médico cubano,
llevan, si hace falta, 100 al día siguiente, o sea, no les cuesta nada cubrirlo. O sea, es todo y le llaman liberación. Cuando un médico pide la liberación, le llaman liberación. Liberación de la profesión. Claro. Liberación, quiero liberarme para poder emigrar. Es algo así. Entonces, ese es el previo. Entonces, luego después te encuentras con las estadísticas de respuesta a las misiones, quiénes van voluntarios, quiénes no. Las estadísticas de los 1111 testimonios que nosotros tenemos, las tengo por aquí, en una parte de ellas, dice, ¿cuántos van voluntarios? La pregunta cerrada de fui voluntario, solamente un 25% respondió que fueron voluntarios, ¿vale? Y en este grupo, además, hay condiciones de limitaciones de movilidad, miseria, condiciones laborales precarias, económicas, etc. Pero hay otras que son coercitivas. Es decir, por ejemplo, uno de los que más nos dijeron, claro, esto lo hallamos a través de los focus groups, sabíamos qué preguntar y luego se lo preguntamos a todos ellos. El 35% por impedimentos de viaje y migración, es decir, como me impiden viajar, como me impiden emigrar, etc., me enrolo en la misión para poder, algunos dicen ver mundo, otros dicen emigrar, escaparme, otros, o sea, diferentes cuestiones. El 35% se enrolaron voluntariamente, supuestamente, pero por temor a decir que no, porque si tu jefe, que suele ser así, tu jefe dice, oye, se necesitan odontólogos para Brasil, así que te tienes que apuntar, ¿eh? Entonces el médico puede decir que no, pero él ya sabe que va a ser marcado y entonces si le dice que no, el escalafón profesional cambia radicalmente, ya no está en el hospital general, ya le mandan al pueblecito. Exactamente, entonces ese temor también les hace muchas veces a ellos decir, no, yo dije que sí, que iba voluntario, pero por temor a sufrir represalias. Y la otra es la deuda de vida. Como ellos estudian medicina sin pagarla de sus bolsillos, el Estado lo sufraga, el Estado les hace creer que son el único país del mundo donde la educación universitaria es gratuita y que por lo tanto ese privilegio tan grande y ese logro del socialismo tan grande, de este tipo de fascismo tan grande, debe pagarse con una deuda de vida. Entonces toda la vida son deudores del Estado y si ellos terminan la carrera y se van al extranjero son unos gusanos, desertores, traidores. Cuba te dio la educación, con la revolución cubana tuviste la educación pero señores, ustedes no se dan cuenta de que la revolución no da la educación. En España tenemos la educación gratuita, en Argentina la educación es gratuita, pero ¿quién la paga? Mis padres, con sus impuestos, no la paga el Estado. No la paga. El Estado no soporta con los aportes de todos. El Estado no paga nada. El Estado se nutre de los impuestos de los ciudadanos, del Producto Interior Bruto creado por los ciudadanos. Entonces no hay una deuda con el Estado, no hay una deuda con la revolución, pero a ellos sí les hacen crear esa deuda. Y entonces se la ha creado Fidel Castro en sus discursos, se la ha creado Raúl Castro. Nosotros lo demostramos en un montón de páginas en donde demostramos cómo les crean esa deuda en la escuela, en todo, en el trabajo, les crean la deuda en la televisión, en los discursos políticos de todos los líderes. Entonces la deuda de vida, el 29% reconoce que sí, me sentí muy presionado porque tenía una deuda de vida con el Estado, ¿no? Bueno, esto es con respecto a si van voluntarios o no. Ellos se enfrentan a una misión en donde ellos preguntan, ¿no? Oye, ¿y cómo es la misión de Namibia? ¿Qué se gana en Namibia? No, en Namibia se ganan $1000. Ya, y hay que pagarse el apartamento. No, sí, hay que pagarse, pero cuesta como 500 y tal. Ya, entonces te quedan 500 limpios y te los dan en mano. Sí, ¿y cómo te los dan? Entonces ellos van averiguando más o menos cuáles misiones son más interesantes o menos interesantes y si tienen suerte se enrolan en una misión donde ganen un poquito de dinerito y les dé para mandar a sus familiares. El asunto es que además de que el 85% de lo que deben cobrar se lo queda el gobierno cubano, si ellos en cualquier momento deciden dejar el trabajo, ese trabajo, por cualquier condición, o no regresar tras terminar todo el periodo de trabajo, que es de 1 a 3 años, después de 3 años, imagínate, terminas todo el trabajo y dices, no, me quedo en Namibia 2 meses más porque aquí en la clínica me han contratado y me dan $5000. Y entonces eso para mi familia es increíble. Entonces le declaran desertor, traidor a la patria, le quitan todas las propiedades porque lo declaran emigrado
y no le dejan volver a Cuba en 8 años. Y sus niños pequeños se quedan sin verle durante 8 años como mínimo. Entonces, tenemos a 5.000 niños que sus padres en los últimos 8 años han decidido no regresar o en el momento o abandonar la misión, porque ha habido el 40% de las mujeres de misión reconocen que o sufren o han visto sufrir acoso sexual por parte de los jefes de misión. Entonces, si una mujer, una médico, decide abandonar la misión porque está siendo acosada por el jefe de misión, en ese momento le quitan a sus hijos, es decir, no puede volverlos a ver durante 8 años. Y así tenemos a 5.000 niños menores que han perdido el contacto con sus padres obligatoriamente por obra y gracia del gobierno cubano. Esto es lo que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le acaba de recriminar ahora mismo por primera vez en la historia a Cuba. Un comité valiente que nos escuchó hace una semana en Ginebra y que ha tenido la fuerza de enfrentarse a Cuba y decírselo, ¿no? Ahora, yo, más allá de esto que es aberrante, ¿no? la perspectiva del gobierno cubano, tampoco puedo dejar de pensar en la complicidad de todos los gobiernos, ¿no? A ver, el derecho laboral es uno de los derechos más protectivos que hay. Las legislaciones, sobre todo en América Latina, son claramente intentan proteger al trabajador en muchos aspectos. Sí. Y aquí es como que se desligaron totalmente. Yo le pago a Cuba y que hagan lo que quieran con la gente que me mandan. Sí. Y realmente yo no creo que puedan desligarse de responsabilidad de esos gobiernos por esa situación. Esto es un crimen de lesa humanidad. Sí, claro. La esclavitud, el trabajo forzado es una esclavitud, es un tipo de esclavitud y es un crimen de lesa humanidad. Sí. Y cuando la Corte Penal Internacional, que tiene el caso abierto y que todavía no ha dirimido, vaya profundizando y vea que no hay más remedio que declararlo como crimen de lesa humanidad de esclavitud, porque cumple con el ius utendi, ius fruendi, o sea, todos los presupuestos legales para que se el derecho de uso, los derechos de la propiedad de la persona que traficaban los romanos, que fueron los primeros que tipificaron la esclavitud, fueron, vamos a ver, yo tengo el derecho de uso sobre esta persona. Este negrito, yo tengo el derecho de uso sobre él. Yo cuando quiera le puedo poner a trabajar en lo que quiera, pero no tengo el derecho de disfrute, porque los romanos cogían gente de Namibia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cuando él trabaja, el fruto de ese trabajo, el derecho lo tiene este otro patriarca, ¿vale? Y puedo tener el derecho de abuso o no, es decir, cuando el esclavo no me sirve, puedo matarlo o no sin consecuencias para mí, o puede ser que no tenga esa prebenda, ¿no? Bueno, pues el derecho de uso, de disfrute y de abuso es lo que llaman en el derecho romano el ius utendi, ius fruendi, ius abutendi, ¿no? Y nosotros demostramos que en las misiones médicas tienen el derecho de uso. Cuando quieren, sacan los médicos que quieren y les obligan a ir, porque si tienen que sacar 6.000 de golpe para Brasil, salen rápidamente y el 75% no son voluntarios. Tienen el derecho de disfrute porque se quedan con el 85% de lo que ganan esos médicos en el extranjero, tanto de multinacionales médicos como de otras profesiones, tanto de multinacionales como de empresas, como de otras empresas, como de países. El 85% se lo queda al gobierno cubano, es decir, el ius fruendi, el derecho de disfrute, lo tiene el gobierno cubano, saca todo el jugo de ese trabajo, pero además tiene derecho de abuso, porque cuando el médico cubano decide desligarse de la misión, abusan hasta tal punto de destrozarle la familia, quitarle a los hijos, convertirle en un paria, decirle que ya no tiene título académico, que ya no le dan pasaporte, que ya no le reciben en el país durante 8 años y que sus hijos están dentro y no les volverá a ver. Y además es un traidor a la patria, etc. Es un derecho de abuso porque el abusador no tiene consecuencias. Está aplaudido además por el Estado cubano. Entonces, está demostrado que es esclavitud. Y así lo hemos orientado con el derecho romano, era la forma de orientarlo. En vez de irnos al convenio de 1956 solamente u otras, nos hemos ido al derecho romano y hemos visto que los 3 derechos de la propiedad los ejercen con total impunidad. Entonces, lo que tú contabas
te decía, suena a tratos inhumanos, crueles, degradantes, a tortura, definitivamente. Mencionaste hace muy poco en la conversación, hablabas de cómo ustedes se han involucrado para la denuncia de torturas, incluso llegando hasta el Comité de Naciones Unidas. Contanos un poco sobre esa situación. Y además ha sido una suerte inmensa haber llegado justamente en el tiempo en el que Cuba estaba siendo revisada después de 10 años por el Comité sobre la Tortura y por el Comité de los Derechos del Niño, precisamente de estas dos materias. En el Comité de la Tortura hemos presentado una investigación muy interesante. Nosotros tenemos contacto con cientos de familias del 11J, ¿no? Chavales, muchos de ellos chavales, otros no, otros no son tan chavales, incluso los hay bastante mayores, que están presos por haberse manifestado el 11J, o que no se han manifestado por el 11J, pero el gobierno aprovechó la razzia para meter en prisión a todos los que tenía catalogados como CR, contrarrevolucionarios, ¿no? Bueno, pues estos 1000 y pico familias, de estos 1000 y pico presos políticos, nosotros tenemos contacto con cientos de ellas, realmente cientos. Entonces, en un momento determinado, cuando el Comité contra la Tortura nos pidió insumos para la próxima revisión de Cuba, nos pidieron insumos porque no tenían prácticamente insumos, no habían recibido denuncias realmente relevantes. Entonces nos pusimos a pensar, ¿cuánto teníamos? 20 días. Tenemos 20 días, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque sí, torturas, claro, podemos ir cogiendo uno por... Pero esto yo creo que podemos hacer una especie de survey, ¿no? de recuento estadístico, porque tenemos contacto con cientos de ellos, vamos a ver, y entonces generamos otra vez por medio de Focus Group, generamos una serie de preguntas para averiguar si sufrían uno o varios de los 15 tipos de torturas que tipificamos que podían darse en este caso, ¿no? Y lo que hicimos fue espontáneamente pasarles un formulario a las familias diciéndoles, mire, le pasamos este formulario para que, si puede, lo rellene, es sobre su hijo, sobre su familiar que está preso por el 11J y tal, y si puede, nos lo rellena. Rellenaron 87. Ellos no sabían que era de la tortura, y además las preguntas de ese formulario no se ven en página web, sino que según respondes una, te va llegando la siguiente. Entonces era un test ciego realmente, en el que los que respondían no tenían por qué ser torturados, no sabían, eran presos, eran familias de presos. Y fueron respondiendo, 87 respondieron. Los 87 nos declararon que al menos, todos ellos, al menos tenían un tipo de tortura. El 77% de ellos tenían 5 tipos de tortura o más. Y el que más tipos de tortura tenía era un menor de 17 años, Jonathan Torres Farrat, de 17 años, y que está condenado a prisión, si no me equivoco, en torno a los 8 o 10 años. Ahora mismo me puede bailar la cifra porque no me acuerdo de todos los casos, ¿no? Pero un chaval menor de edad condenado a muchísimos años de prisión por manifestarse y que estaba sufriendo 15 tipos de tortura. Entre otros casos, por supuesto, palizas terribles, vejaciones terribles, privación del agua, privación de la comida, privación de la atención médica, celda de castigo, privación de la comunicación con sus familiares, abogado, etcétera, etcétera, muchas cosas, los 15 tipos que estábamos tipificando, ¿no? Entonces el experimento, digamos, lo que demostró es que si de una muestra aleatoria de 87 que no sabían a lo que iban a declarar, todos ellos declararon que su familiar estaba sufriendo torturas, se deduce por lo amplio de la muestra sobre 1000, 87 sobre 1000 es tiene un valor estadístico brutal, entonces se asemeja a una muestra homogénea. Y como se asemeja a una muestra homogénea, estamos hablando de que el 100% de los presos políticos están siendo torturados. Y esta es la conclusión que pasamos a Naciones Unidas con todos los resultados y el análisis de los 87, y luego le sumamos 14 casos muy relevantes que debían conocer también, ¿no? 101 casos de tortura. Y esto se lo pasamos al Comité contra la Tortura. Tuvimos la suerte de, en 20 días, todo mi equipo, 10 juristas, corriendo, todos, repartámonos los casos, venga tú, el otro, no sé qué, a ver, tenemos ya los resultados de las encuestas, sí, ¿cuántos han respondido? 56, venga, a ver si llegamos más, tenemos que llegar a 100, anima a las familias que respondan y tal, no sé qué.
fue un corre, pero en 20 días conseguimos presentar en Naciones Unidas toda la documentación, evidentemente de casos que tenemos muy documentados, porque tenemos toda la documentación jurídica, es decir, era bastante fácil armar el caso, claro. Pero bueno, fue una maratón y ahí está, y el Comité contra la Tortura se enfrentó a Cuba en las sesiones de control previas a las conclusiones. Y hay que ver a Sebastián Toussaint, el vicepresidente, diciendo a Cuba cosas bastante impresionantes. Por ejemplo, mire, en las denuncias se ve que todos los presos políticos están sufriendo, es que todos sufren privación de atención médica. Todos están sufriendo privación de atención médica. Y claro, cuesta creer que ustedes no le den la atención médica a los presos cuando ustedes tienen miles de médicos por todo el mundo, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque Sebastián Toussaint comprendió la naturaleza de lo que estaba pasando, estudió la investigación de pe a pa. Evidentemente son 200 páginas de investigación, claro. no es una bobería, está claro. hecha a conciencia, ¿no? Y la ha avalado. Nos referenció 10 veces, habló de la predilectiva, de los 11.000 de predilectiva, habló de que en Cuba los abogados dependen del Ministerio de Justicia, por lo tanto la abogacía no es independiente, por lo tanto no hay debido proceso. Oh, wow. Claro, entonces... ¿De verdad que eso no es obvio? Claro, pero es que además, te digo, mira, el sistema penal cubano tiene varias cosas que hacen aguas, que son... lo descalifican de principio a fin, y el señor abogado lo sabrá bien. Uno de ellos es que la forma de meter en prisión en Cuba, según la ley de procedimiento penal, es la siguiente. El policía tiene 24 horas para detenerte, sin dar explicaciones a nadie. El juez no sabe nada, y te tienen 24 horas. Bueno, vale, 24 horas todavía entra dentro de los plazos pero luego desde las 24 horas hasta los 5 días, el instructor... Le llaman instructor, puede tenerte también en prisión preventiva, pero el instructor no es como en nuestros países, que es un juez instructor, no, es un policía, claro. Es un policía de la seguridad del Estado, que sigue las órdenes de la seguridad del Estado. Entonces es otra vez la misma parte que acusa, encarcela, pero luego dice la ley de procedimiento penal, luego, lógicamente, tiene que visarlo una autoridad superior. Entonces, la autoridad superior, ¿quién es? El fiscal. La parte, otra vez, la misma parte que acusa, vuelve. Entonces, el fiscal tiene la autoridad para tenerle en prisión provisional desde los 6 días. O sea, a partir de los 6 días, si no interviene el fiscal, no puede seguir en prisión. Pero con una medida cautelar del fiscal, puede seguir en prisión hasta, ¿cuántos meses? Todos los que quiera. Porque a partir de los 6 meses con que firme el fiscal general del Estado, y durante este proceso en el que hay presos que tú habrás conocido, 2 años en prisión preventiva, sin juicio, ¿el juez conoce del caso? No, porque la ley de procedimiento penal cubano establece que el juez, cuando la primera vez que conoce el caso es cuando se hace la petición de pena fiscal formal y la solicitud de apertura de vista oral. Antes de eso el juez no conoce del caso. Entonces, tienes a gente con medida cautelar de prisión durante años. Todos los del 11J han estado presos preventivos sin que ningún juez haya conocido siquiera del caso. Y eso no lo conoce mucha gente. La gente habla del sistema penal cubano. Bueno, no, es ambiguo. No, pero estudiatelo, por Dios. Pero además durante toda esa primera etapa tampoco tienen defensa. O sea, no tienen una defensa adecuada para, entre otras cosas, esa es la segunda falla del sistema penal cubano. No existe el abogado. El concepto de abogado no existe. Existe el concepto de abogado del Estado. Exacto. Que son los bufetes, la Organización Nacional del Bufete Colectivo, que depende del Ministerio de Justicia directamente. El Ministro de Justicia tiene potestad para nombrar, crear o eliminar bufetes colectivos, altas y bajas de los bufetes colectivos, etc. Y además, para que un abogado en Cuba ejerza la profesión, tiene que pertenecer a los bufetes que pertenecen al Ministerio de Justicia. Sí, es como sería aquí la defensa pública. Claro, pero totalmente controlada por el sistema, porque además al defensor que le toca el caso lo elige el propio Estado, cuando se lo designa. Sí. Yo tuve la oportunidad de asistir a juicios en La Habana. Una vez fue muy gracioso porque era
un juicio, había muchísimo público, eran empleados del correo que estaban siendo juzgados porque había desaparecido correspondencia. Y en la sala había 100 personas o más, mujeres llorando porque pensaban que se iban a llevar a sus parientes a la cárcel. Cuando yo entré, me senté, los jueces dejaron de mirar el juicio y empezaron a mirar a mí. A tal punto que en un momento la abogada defensora que estaba hablando se dio vuelta para mirar a quién estaban mirando y los terminaron absolviendo. Y vino después el abogado y me dijo, los absolvieron porque estaba usted. Yo era un turista que estaba ahí, había entrado al tribunal para mirar. Madre mía. Sí. Sí, no me extraña. Bueno, Naciones Unidas ha dado un paso importante en este tema, con el tema de la prisión preventiva de los fiscales, etcétera, etcétera. Lo ha condenado el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria en su dictamen 63-2021. Con respecto a la prisión preventiva, ha dicho esto es ilegal. Claro. Esto ya invalida el proceso. La detención es arbitraria porque un fiscal no puede detener sin presencia de un juez, sin el viso de un juez. Pero luego, lo siguiente es la defensa jurídica. En la opinión 63-2019 y 63-2021, esta segunda también, Naciones Unidas dijo que en Cuba no existe la abogacía independiente, sino que es una abogacía dependiente del Estado, por lo tanto, del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, viola el concepto de la independencia de los abogados y, por lo tanto, no hay debido proceso en Cuba por definición. Importantísimo, tenemos la acusación, o sea, los que meten en prisión son la parte acusadora, sin que intervenga el juez, meten en prisión, y los que tienen que defender dependen de la parte acusadora. Claro. Dices, ¿qué sistema hay en Cuba de justicia? Ninguno. Y además, en última instancia, luego del juicio, el Consejo de Estado es el que tiene la última palabra, que es un órgano del Poder Ejecutivo. Sí. Con lo cual ellos podrían finalmente convalidar o rechazar las cuestiones, ¿no? Correcto. Es muy terrible. Y lo más curioso es que Cuba es como uno de los centros de simposios de derecho penal, de derecho procesal penal, garantías constitucionales. Todos arman sus congresos en La Habana. Pero te tengo que decir que después de las sentencias del 11J, uno de los efectos, yo he hablado con varios miembros del Consejo General de la Abogacía Española y están asustados, les da vergüenza. Me dicen que el nivel de la judicatura en Cuba se ha puesto al peor nivel del tercer mundo. Dice, esas sentencias son pueriles, no tienen por dónde cogerlas, violan toda la legislación internacional, no se sostienen, nada se sostiene en esas sentencias. ¿Qué ha pasado con la justicia en Cuba? En realidad yo creo que nunca vieron muchas sentencias de cubanos. Seguro. Porque no han cambiado mucho. Yo llevo muchos años viendo sentencias y para mí no han cambiado mucho. No. Siguen siendo tan pueriles, tan violatorias de la legislación internacional como lo han sido siempre. El tema es que ahora es más transparente, ¿no? Claro. Y yo me quedé pensando porque en realidad los crímenes de lesa humanidad hay por lo menos una teoría una parte de la doctrina bastante fuerte que acepta el dolo eventual en estos delitos. Obviamente el gobierno cubano tiene un dolo directo de acá a la China, pero los gobiernos que han negociado con Cuba, funcionarios que han avalado ese tipo de servidumbre sabiendo lo que estaba ocurriendo, podrían tener algún tipo de responsabilidad. Bueno, hay algunos gobiernos, por ejemplo, en el tema de las misiones médicas, el trabajo esclavo de estos pobres cubanos, de estos pobres trabajadores que sufren todo esto. Por ejemplo, en Guatemala, el gobierno de Guatemala, con dos narices, ha firmado con Cuba que en el convenio, ojo, en el convenio internacional, que lo tengo yo, es público, que cualquier cubano que haya desertado de una misión jamás podrá trabajar en la salud pública en Guatemala. Un apartheid. O sea, el gobierno cubano le ha metido esa cláusula para decir, asegúrame que jamás a ningún desertor, para que no se me escapen los desertores, para que no puedan escaparse y trabajar en tu sistema de salud. Claro. Entonces, el gobierno guatemalteco se le ha ocurrido aceptar una cláusula donde hace un apartheid sobre cualquier, pero ya no los que... garante de la esclavitud. Sí, cualquier trabajador cubano que haya desertado no podrá trabajar en la salud pública guatemalteca.
Impresionante, ¿no? Claro. Esto lo hacen los gobiernos. El de Uruguay también firmó cosas terribles. Pasa que Uruguay ha derogado no ha renovado el contrato y tal, porque se montó un buen lío. Y en Uruguay hay instituciones y personas moderadas y muy serias que al final, la verdad que responden. En Guatemala no está pareciendo que las haya, ¿no? Desgraciadamente. Y hay muchos países que tendrán que dar cuentas de esto, sí. Indudablemente hay una cuestión de responsabilidades, como decíamos, ¿no? ¿Dónde están fallando los mecanismos de control? ¿Dónde está fallando un exceso de paternalismo? Como comentabas un poco frente a cómo mirar ciertas cuestiones con una pátina que quizás está ocultando o siendo cómplice de una cantidad de situaciones de una inmensa gravedad. Correcto. Y también un listado de responsabilidades políticas, ¿no? O sea, creo que ante todo, bueno, el tiempo siempre cortísimo conversando contigo, pero queríamos agradecerte por tu trabajo. No, gracias a vosotros. Por Ha sido tomarte un este lujo estar con tiempo vosotros. para compartir. Y si hubiera algo más, no sé. Con lo No, que yo muy quisieras interesado cerrar. en ver el material. Después te lo voy a pedir para poder leer. Pues mira, ahora estamos con el Comité de los Derechos del Niño con dos cuestiones. 36 menores que han sido procesados penalmente, muchos de ellos condenados por sedición, muchos de ellos con penas superiores o iguales a 5 años de prisión por salir a manifestarse, niños desde 13 a 17 años. Creo que eran 2 niñas y 34 niños, creo que era más o menos el share, ¿no?, de sexos. 133 mujeres que están como presas políticas, 1015 presos políticos. Y entonces el tema de los niños lo hemos tratado fuerte, pero también los niños que son alejados de los padres por esto de los desertores y tal, traídos a la patria, muy importante. Comité de los Derechos del Niño le está metiendo mano a Cuba en ese tema por primera vez en la historia y eso es muy importante. Y luego el Comité contra la Tortura, que por primera vez también yo creo que le va a poner los puntos. El día 13 el día 13 tienen que salir estos días las conclusiones. ¿Dónde podemos seguirte y dónde podemos encontrar material? Aquellos que a raíz de esto de esta entrevista que van a ver, decir, bueno, ¿dónde podemos seguir investigando, informándonos y apoyando también esta causa? Bueno, nosotros tenemos nuestro website Prisoners Defenders. En español solemos decir prisioners, pero es prisoners, porque prisonersdefenders.org. Y ahí tenemos, creo que está bastante estructurada la información. También tenemos un buscador por si acaso no se encuentra, pero todas las denuncias están colgadas ahí y se pueden descargar en formato PDF en 4 idiomas, todas ellas y tal. Qué bueno. Okay, entonces en prisonersdefenders.org podemos informarnos. Bueno, vamos a ver, las víctimas siempre necesitamos que se unan. Yo, como les digo siempre a las víctimas, la unión hace la fuerza y no queremos mártires en anonimato. Es decir, nosotros sabemos quiénes son, pero no tenemos por qué ir diciendo que son ellos o que son Perico o Pedro o Juana. Lo que sí hacemos es presentar las estadísticas de resultado de lo que las víctimas están sufriendo. Eso sí es clave. Y tenemos ya una reputación creada que Naciones Unidas y otros organismos saben que detrás de nuestras denuncias siempre hay personas reales, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y esperamos con ganas una próxima charla. Seguro, muchas gracias. Gracias.